Después tener en cuenta la cuestión 6 me dice a mí que tengo que tener en cuenta la cuestión uno y la cuestión 4 es dar los pasos de cómo llevar del ejemplo 2.1 para poder llevarlo a lo sencillo. Es decir, en la cuestión uno dice cómo podemos resolver estos pasos. Uno, identificar el tipo de problema. Como había dicho, para cualquier solución del problema es uno, identificar, dos, sus métodos y tres, verificación. Pero en este caso vamos a necesitar cinco pasos. Identificar el problema, saber si esa ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z cuadrado, que es un plano de tres dimensiones. Tenemos que tener en cuenta que todo se eleva al cuadrado y que tenga las tres variables. Segundo, elegir un método de solución. Tenemos dos métodos de soluciones, el método de números de triangulares o el método de números impares. El número triangulares nos dice a nosotros que se basa en la propiedad de la suma de dos números triangulares consecutivos. Es decir, en un cuadro perfecto se debe elegir un número triangular impar, ya que uno está garantizado una solución entera. Es como un triángulo isósceles prácticamente para poder solucionar ese problema. El método de la suma de números impares se utiliza en la sucesión de sumas parciales, es decir, números impares que corresponden a números cuadrados. Este método genera una terna pitagórica cuando se elige un número impar cuadrado perfecto. La 3 sería aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula utilizamos la fórmula adecuada para cada método. Por ejemplo, para el método del número de triángulos aplicamos la fórmula un valor n es impar. Y para resolver el método de la suma de números impares, pues n tiene que ser un número impar, como dice su palabra. Para resolver la ecuación, el punto 4 es sustituir el valor de n en la fórmula de resolver, obtener los valores x, y y z, es decir, las tres variables. En el punto 5 nos dice verificar la solución. Para verificar la solución del problema, tenemos que comprobar, reemplazar como es, digamos, si nos dan x es igual a 2, y es igual a 3 y z es igual a 5, entonces comprobar en la ecuación original y reemplazar prácticamente x es igual a 2, y es igual a 3 y z es igual a 5 y elevarlo al cuadrado y eso es la suma de x al cuadrado más y al cuadrado tiene que dar igual a z al cuadrado. En la cuestión 2 que es la prácticamente nos dice, actualmente para resolver estas ecuaciones diafanáticas del tipo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, suele según unos pasos, pero nos dice que identificación de tipo de ecuación, o sea, tenemos que tener en cuenta también otra vez lo mismo, una ecuación de x al cuadrado, y al cuadrado igual a z al cuadrado. Sus métodos son las mismas que las anteriores, que en la cuestión uno es formación de ternas pitagóricas y el otro son uso de algorítmicos por computación. En este caso, en la terna pitagórica utilizamos m al cuadrado como una solución de a al cuadrado, b al cuadrado es igual a al cuadrado más dos veces su a por b, puede ser más o menos b al cuadrado dependiendo de si nos das negativo en la ecuación m menos n al cuadrado, entonces prácticamente colocamos m al cuadrado más dos veces m por n menos n al cuadrado, entonces colocamos ahí el negativo y si da positivo, pues claramente reemplazamos el signo por positivo. Entonces, nos dice que esa ecuación prácticamente donde m y n son números enteros. Obviamente vamos a agarrar los números enteros, también se puede agarrar números de fracciones, pero sería más complejo. En la parte de m y n nos dice que tiene que ser m mayor que n. Obviamente, ¿cuáles son los mayores que n? Pues tiene que ser mayor de uno o mayor de 2. Es decir, puede ser 2 mayor que uno. Uno es par y el otro es impar. Par sería el m, sería 2 y n sería igual a uno. El uso de algoritmos computacionales nos dice que sí es complejo. En algunos casos se utilizan algorítmicos específicos para encontrar esas soluciones. Y la tercera parte sería la comprobación, o sea, la verificación. Ahora, en la cuestión 6 nos dice que encontremos lo tradicional de lo que estaba en el documento y lo que está ahorita lo moderno. En el documento prácticamente era llevar unos procesos y era más complicado. Hoy en día nosotros llevamos eso moderno y lo llevamos como una ecuación
m al cuadrado menos dos veces m por n más n al cuadrado. Prácticamente es como nos dice a nosotros las similitudes. Ambos identifican las ecuaciones diafonéticas y utilizan las propiedades de las matemáticas. Cambio en la diferencia, lo tradicional se utiliza los métodos específicos, cambio los modernos prefiere fórmulas algorítmicas y directas. Bueno, en la cuestión 5 que me tocó también a mí, nos dice aplicar pasos para los modernos, es decir, prácticamente de los ejercicios que estaban en la cuestión uno, perdón, en la cuestión 2 y en la cuestión 3, prácticamente es reemplazar a eso moderno. Es decir, si esas dos, en el ejemplo 2.1 donde estaba el documento, nosotros teníamos que llevarlo a lo moderno. O sea, estaba en lo tradicional, llevarlo a lo moderno. Es decir, el ejemplo uno resolvió el caso n es igual a 7 con la fórmula triple de pitagórica moderna. Así también sería el ejemplo 2 pero sería n a la 9. En el ejemplo uno, terna pitagórica con n a la 7 es identificar primero el valor de n, y el valor en este caso que nos está dando es n a la 7. Para aplicar la fórmula moderna de ternas pitagóricas usamos la fórmula general de la que ya hemos explicado, que así si nosotros colocamos m, m menos o más negativos al cuadrado, puede darnos m al cuadrado menos o más dos veces m por n más n al cuadrado. Utilizamos prácticamente esta fórmula que nosotros colocamos en la cuestión 4 para crear una nueva de lo tradicional a lo moderno. Elegimos m como 4 y n como 3, donde m es mayor obviamente que n, es decir, m es 4 mayor que 3 y uno es par y el otro es impar. Obviamente 4 es par y n es impar. En la parte 3, sustituir y calcular los términos, pues calculamos prácticamente como nos dan la siguiente imagen, como x es igual a m al cuadrado menos n al cuadrado, pues sustituimos 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 4, 16, y 3 por 3, 9, y 16 menos 9 es igual a 7. A reemplazar esa fórmula, y es igual a m por n, es decir, 2 por 4 y por 3 es igual a 24. Y z sería m al cuadrado más n al cuadrado. ¿Por qué z es positivo? Porque si nosotros decimos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, es decir, si nosotros pasamos esa z al cuadrado que está para el lado derecho en la igualdad, lo pasamos al lado izquierdo, es prácticamente se vuelve negativo. Y en este caso, como nosotros tenemos m al cuadrado y n al cuadrado, entonces z viene a ser positiva. M al cuadrado más n al cuadrado, por eso sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, como ven en la imagen, sería 16 más 9 es igual a 25. ¿Qué llevamos a esto? Que prácticamente en el resultado, en x, y, z, va a ser 7, 24 y 25. ¿Por qué? En la verificación confirmamos que 7 al cuadrado es igual a 49. 24 al cuadrado es igual a 576. Esa sumatoria de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado tiene que darnos 625, que es igual, es decir, 25 al cuadrado. Es decir, 49 más 576 es igual a 625, que es igual a 25 al cuadrado. Es 25 por 25 es igual a 625. En el ejemplo 2, en la terna pitagórica nos habla ahora n9. Lo mismo, vamos a tomar la parte moderna, es decir, identificar primero el valor, que es n a la 9, aplicar la fórmula que sabemos que m ahora va a ser 5 y n va a ser 4. ¿Y por qué 5 y por qué 4? Porque a sumar 5 más 4 es igual a 9, donde m va a ser un número impar y la n va a ser un número par. ¿Por qué? Porque m es un número impar y n va a ser un número par. Es prácticamente decir, n es mayor que m. En este caso, en la sustitución, calculamos en estos términos. Calculamos x es igual a m al cuadrado, lo mismo, es decir, 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, 25 menos 16 es igual a 9. Y al reemplazar todo eso, el resultado nos da es igual a x, y, z, que es la R3 en el plano tercera dimensión, es 9, 40, 41. Para comprobar esto, prácticamente es reemplazar. Si nosotros tenemos x n al cuadrado es igual a 81, y es igual a 40 al cuadrado es 1600, y la sumatoria de 81 y 1600 es prácticamente 1681. Es lo mismo que decir 41 por 41. Esas son las ecuaciones ya
fonéticas, que prácticamente nosotros, es decir, que nosotros a multiplicar lo volvemos en forma de suma. Prácticamente la palabra diafonética es como comprobar lo mismo de la igualdad, que usted a separar los términos lo formemos en forma de suma o multiplicación-división. Puede ser diferentes formas. Y eso sería por todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.